¿Me escucha? Buenas noches, ¿me escuchan todos? Sí, profesor, buenas noches. Hola Diana, ¿cómo estás? Gracias. No, a esta hora. Hola Yasmín, ¿cómo estás? Buenas noches. A esta hora, Roxana, ¿cómo estás? Buenas noches. A esta hora, 6 alumnos, Axel, Daniela, 5, se fue uno, se fue Axel. Daniela, Diana, Yasmín, Matías Saucedo. Roxana, ¿quién es Matías Saucedo? ¿Quién me puede indicar quién está con ese nombre? Por favor. ¿Eh? Cristel. Ok. Jeremy acaba de entrar. Muy bien, jóvenes, mientras sus compañeros se van acomodando. ¿Cómo están? Buenas noches, espero que hayan tenido un buen día, ¿no? Laboral, familiar. Y para terminar el día, con la clase del día de hoy. ¿Sí? Ok, vamos a compartir la pantalla para ver dónde nos quedamos el día de ayer. Y ahí está, ¿no? La parte de preferencias arancelarias. Ya me había visto que el TLC, concepto de preferencias, Perú, país multiverso. Y habíamos visto los 4 primeros criterios generales, ¿no? Para tener en cuenta en cuanto a las preferencias arancelarias, ¿correcto? La primera es, las mercancías deben haber sido negociadas. Segundo criterio, cumplirse el criterio de origen. Tercero, acreditarse la expedición directa. Y cuarto, lo que corresponde a las canastas de desgravación. Si no me equivoco, ahí nos quedamos el día de ayer, efectivamente, ¿no? ¿Ok? Habíamos puesto algunos ejemplos de desgravación a 10 años y a 5 años, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna consulta tiene alguien para ir avanzando los otros puntos, los otros criterios generales? Cristel, Daniela, Diana, Yasmín, Jeremy y Roxana. 6 alumnos a esta hora, están la mitad de los que habitualmente están ingresando. A ver, ¿ninguna consulta? ¿No? Ok, si no hay mayor consulta, seguimos con el punto número 5. ¿Sí? Acuérdense, los 4 primeros, ¿no? Tienen que ver con mercancía de haber sido negociadas, criterio de origen, expedición directa, y la cuarta, canasta de degradación, ¿no? Y vamos, por ejemplo, a mencionar, ¿no? Como ejemplo, alguien me dice aquí alguna acotación, creo. A ver. El cuarto, Diana, está un poco confuso. A ver, esto es el cuarto. Esto pertenece al cuarto. ¿Ok? Canastas de desgravación. ¿Ok? Vamos a hablar en todo caso otra vez de las canastas de desgravación. A ver, Diana, ya que estás con la duda, ¿puedes volver a repetir lo que está en la pantalla? Sí, profesor. ¿Lo leo todo? Por favor. Ya. Las degravaciones arancelarias son pactadas en función a canastas de degravación, cada una de las cuales contiene un grupo determinado de mercancías negociadas. Dependiendo de la canasta que corresponde aplicar, podríamos estar ante una degravación total inmediata o ante una degravación progresiva, normalmente pactada en periodos anuales. Por ejemplo, degravación del 20% anual, con lo que se obtendría una desgravación total a partir del 5.º año de entrada en vigencia del TLC.
Por lo general, cada nuevo nivel de desgravación arancelaria empieza a ser computado a partir del 1 de enero de cada año calendario. Ok, gracias Diana. Cuidado nomás con esos perritos, por favor. Están Sí, son peleando, mis yo creo. cachorritos que gusta pelear, Que se profesor. pelean, por favor. Ok, gracias. Ese no hay problema ahí. Se meten en el audio. Es perdido. Ok, entonces nos habla aquí de grabaciones arancelarias, de grabaciones en forma general, total o, como habíamos indicado, en forma gradual, ¿no? Es decir, esto, ¿no? La caída del arancel de aduanas, ¿no? Los derechos al valores, si es en forma inmediata, la desgravación va a cero. Si es en forma gradual, desgravación va a ir año tras año, tal cual conforme se haya firmado el TLC o el acuerdo de complementación económica, ¿no? ¿Ok? Entonces, dice ahí, a ver, contiene, dice, un grupo determinado de mercancías negociadas, efectivamente, ¿no? Puede haber desgravación total, inmediata o progresiva. Y nos pone ejemplos, ¿no? 20% anual. Y se sabe que se empieza los 1 de enero de cada año calendario. Eso sí está clarísimo, ¿no? Y después también le voy a indicar cómo es el tema operativo finalmente. ¿Ok? Vamos con el ejemplo, y que tiene que ver también con el punto 1. Esto lo había explicado en el punto 1, acá se está ampliando y también voy a ampliar en cuanto a la cotación, ¿no? Y lo vamos a ver seguramente aquí, miren. Acá. Esta es la oferta del TLC de China al Perú. Miren ustedes el plazo que hay en cuanto a subpartidas arancelarias. Hay subpartidas, por favor, ese micrófono, gracias. Ya hay 8 participantes a esta hora. Miren ustedes, hay desgravación que va de 0 a 5 años y hay de 6 a 17 años, ¿no? Y hay unas que están excluidas también ahí, ¿correcto? Entonces, para que ustedes vean que hay desgravación que van hasta los 17 años. Ahorita vamos a explicar el cuadro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué algunas van a cero rápidamente y por qué otras van a ir en forma gradual? ¿No? Cuando hablan de canastas, se habla de un grupo de mercancías que han sido negociadas en este Tratado de Libre Comercio, en este caso como ejemplo, con China, ¿no? Entonces, tenemos que un grupo de mercancías, un gran grupo de mercancías, estamos hablando de miles de subpartidas, son negociadas, ¿no? Y de acuerdo a los grupos negociadores, se van a ir viendo cuáles van a ir a 0% y cuáles otras se van a ir en forma gradual. No todas tampoco van a ir en la misma cantidad de años. Algunas irán a 5 años y como han visto el cuadro irán a 17 años, ¿no? Eso ya lo ven los equipos negociadores. ¿Qué tienen en consideración los equipos negociadores para ver la cantidad de años? Bien, tienen que ver primero el impacto con la caja fiscal, el impacto económico, el impacto social y el impacto financiero. El impacto con la caja fiscal, porque toda esa cantidad de mercancía que seguramente al primer año va a ir a 0%, ¿cuánto representaría en impuestos que deje de percibir el Tesoro Público? ¿No? Su impacto va a ser de 300 millones de dólares anuales. Entonces, ya vienen los financieros a sacar sus tablas y comenzar a indicar costo-beneficio. ¿Ok? Dejamos de recibir esos impuestos, pero también tenemos que ver los efectos positivos. Van a venir
más inversionistas que van a generar mayor cantidad de empleo y colateralmente van a tributar, ¿no? IGB local. Entonces, vienen inversionistas a colocar dinero por 5.000 millones de dólares, oye, esos 5.000 millones de dólares van a tributar tranquilamente IGB local. Y estamos hablando en promedio de 700 millones de dólares. Suma y resta, bajo esa cantidad de productos a cero rápidamente, a 0%, y con la cantidad de tributación local, de inversión, seguramente que lo voy a revertir. Esa es una de las formas que los equipos negociadores tienen en consideración. ¿Y por qué otros van a ir de 5 o 17 años, como es el caso de China, ¿no? Van a ir, como les dije, de acuerdo al impacto también que puedan tener económico, financiero y sobre todo social, ¿no? Voy a proteger a la industria, como les había indicado el día de ayer, ¿no? Industria del calzado, industria manufacturera, de muebles, industria maderera, diversas industrias que pueden haber, ¿no? Entonces, vamos a protegerlos una determinada cantidad de años para que también se vayan modernizando y también seguramente que sus costos internos vayan amenorando en la medida de lo posible para poder competir con empresas que van a venir del extranjero, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos tiendas por departamento, tenemos a Saga Falabella, tenemos a Ripley, tenemos a Oeste, ¿no? Dos de ellas son de capitales extranjeros y una de ellas es de capitales peruanos, ¿no? Igual sucede en la banca, ¿no? La mayoría de bancos son de capitales extranjeros, a excepción dentro de los 4 primeros que hay en el mercado, uno solo es de capitales peruanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno tiene que ver la manera de poder mejorar, ¿no? En su generación de trabajo, en la generación de costos, también cómo aminoran los costos, cómo se modernizan, ¿no? A mayor modernidad, seguramente que va a aumentar en los primeros años algún costo financiero, pero al cabo de ello, después van a aminorar seguramente los costos productivos que puedan haber, ¿no? Y eso es un tema que van a tener que ver cada financiero dependiendo en cada área, cada rubro, cada empresa. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver todo esto con este punto 4? Muy en concreto, que esa gama de productos, esa mercancía que está en esta canasta, va a desgravarse en 5 años o 17 años. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, vamos a indicar que hoy se firme un tratado de libre comercio. ¿Qué país del Perú no ha firmado, por ejemplo? Con Finlandia. Vamos a hacer un TLC con Finlandia, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Tenemos aranceles de 0, de 4, de 6 y de 11. Ya ustedes tienen que habérselo grabado, ¿no? La mitad de todo lo que se negocia va a ir a 0%. Rápido, así, la mitad. Y la otra 50% se va a ir a los aranceles de 4, del 6 y de 11%, ¿sí? Ahí en diferentes porcentajes, ¿ok? Entonces, en algunos casos irá a 4%, otro grupo a 6% y otro grupo va a ir a 11%, ¿sí? Hay mercancía, por ejemplo, que está en 6%, que son los prendas de vestir, los tejidos, todo lo que va del capítulo 50 al capítulo 63, por ejemplo, tiene que ver con tejidos, con hilados y con prendas de vestir, ¿no? Todos esos 13 capítulos. Entonces tiene 6%, la mayoría de esos productos. ¿Ok? Finlandia va a exportar también textiles acá al Perú. ¿Cómo protegemos la industria textil de el convenio que pueda el Perú surgir, perdón, lo que pueda surgir de este Tratado de Libre Comercio con Finlandia, ¿no? Seguramente que un grupo de estos productos vamos a poner la desgravación que sea 10 años,
¿no? ¿Ok? Esos productos de estas partidas arancelarias van a desgravarse a 10 años. Es decir, van a comenzar el 2021 y van a acabar el año 2030, ¿no? Perfecto. Ojo, pagan 6%. ¿Qué es lo que hago? Divido el 6 entre 10 y ese va a ser el resultado que tenga va a ser el resultado que año tras año voy a tener que descontar del impuesto al valor en que voy pagando, ¿no? Entonces, ¿cuánto será? ¿No? ¿Cuánto será? Vamos a sacar, según el cálculo, lo que tenemos aquí es 0.6%, ¿no? ¿Correcto? Todos están con su calculadora, 0.6%. Perfecto. Ok, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, jóvenes? Hoy pagan 6 y el otro año ya pagarán 6 menos 0.6%. ¿Cuánto da? 5.4% de ad valorem. En el año 2021 va a pagar 5.4% los productos textiles que estén en determinada subpartida y que vengan de Finlandia. Estamos dando un ejemplo X, ¿sí? Y así sucesivamente, año tras año, van a bajar en ese porcentual. Hasta que lleguen al año 2030, ¿no? Después de 10 años, y el arancel ad valorem sea el 0%. Eso es lo que equivale a una desgravación gradual. En este caso es por 10 años. Si es a 5 años, hacen lo mismo y seguramente será 1.2%, ¿no? Que hay que descontar año tras año en cuanto al pago de ad valorem, ¿sí? Y acá sí vamos a ver el cuadro que había mostrado, ¿no? Oferta de China al Perú, ¿no? Ustedes pueden ver el cuadro y ese cuadro, vamos a bajarlo un poquito, ahí está. Dice plazo de 0 a 5 años. Tenemos 5.655, ¿no? Partidas arancelarias. De 6 a 17 años, 1.681. Están excluidas 422 de un universo de 7.758, que equivalen al 100%, ¿no? Es decir, el 73%, que es una gran porcentaje, está desgravado de 0 a 5 años, ¿no? Tenemos acá, donde dice canasta, años, líneas arancelarias y participación en porcentaje, la canasta A, canasta B, canasta C, canasta hasta la L hay canastas. ¿Qué cosa quiere decir canasta, profesor? Quiere decir el grupo de mercancías por rubro. Textiles será el A, agro será el B, C será industria manufacturera, D será otro y así sucesivamente, ¿no? ¿En cuántos años se va a desgravar? Ahí está. En el A es automático, una desgravación general total en ese momento, 0 años. ¿Cuántas líneas arancelarias? ¿Cuántas subpartidas? 4.747 que equivalen al 61% de todo el universo. Es decir, el 39% va a desgravarse de 5 a más años, ¿no? Tenemos ahí un porcentaje, por ejemplo, el B dice 5 años, que equivale al 11.7%, y el C, que equivalen a 10 años, el 20%. Digamos que entre los tres tenemos 81, 91, 92%, ¿no? 92% en esas tres canastas equivalen a todo el porcentaje
de exportaciones que pueden haber, ¿sí? Quedando un 8% aproximadamente que se va a desgravar en más años, 16 años, 8 años, 12 años, 15 años, hasta 17 años, ¿sí? O que se han desgravado hasta 17 años. Ahora vamos a ver el cuadro más abajo. Ese es de China al Perú. ¿Y cómo es de Perú a China? ¿No? Algo similar también, algo similar, ¿no? Muy parecido. Hay canastas de 0, 5 y 10 años, las tres primeras, que equivalen, ahí por ejemplo, estamos hablando de 62, 13% y 14%. 13, 26 más 60, 86, 88, un 90% de participación en esas tres primeras canastas, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Acá también igual la desgravación va de 0 a 5, de 6 a 17 y se excluyen casi 600 subpartidas del sistema armonizado, ¿no? Esto es, jóvenes, lo que concierne al punto número 4, ¿no? Desgravación, perdón, canastas de desgravación. ¿Alguna consulta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok, hasta ahora vamos 8 jóvenes, 3, 6, 8. Faltan 3, 4 alumnos que ingresen todavía. 7 y 36. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Quedó claro? El punto 4. Continuamos. Punto 5. ¿Sí? ¿Mm? ¿Roxana? ¿Qué quiere que repita Roxana? ¿El cuadro o el punto 4? Ok, ok. Ojo que esto es complementario. Ajá. Ya. Por favor, le voy a pedir a la mayoría que pueda tener una calculadora, de repente de su móvil o de su PC, active su calculadora, porque si no, no van a seguir entendiendo cuando yo hago los cálculos. ¿Sí? O por último, lapicero y papel. Todos, por favor, lapicero, papel o calculadora en la calculadora propiamente dicha o en el celular o en la PC, ¿sí? Para poder dar otro ejemplo y que todos puedan seguir el ejemplo. Los cuadros tienen que ver con las canastas de grabación que nos menciona el punto 4, ¿sí? Como bien había indicado, la desgrabación puede ser inmediata, la desgrabación de un grupo de mercancía puede ser inmediata, a 0% puede ser en forma gradual, de acuerdo a la cantidad de años que se pacte con el país en el cual vamos a firmar un tratado de libre comercio o un acuerdo de complementación económica. Lo que normalmente hoy en día se hace ya es firmar un TLC, un tratado de libre comercio. Un acuerdo de complementación económica ya no se firma, se firmaban años atrás. Fue reemplazado, valga la redundancia, por los famosos TLC. Hay un TLC que hay un negociación que está quedado ahí pendiente, no sé si se llegó a completar, era con la India y con Rusia. ¿Ya? A ver, vamos a ver con qué otro país, el Perú, por ejemplo, no tenga una negociación y que sea importante a nivel, vamos a indicar Ucrania, por ejemplo, ¿no? Es parte de lo que fue antes los estados soviéticos, ¿no? Es un país importante en cuanto a manufactura, no manufactura, temas petroleros. Bueno, vamos a ver. El Perú va a firmar, o ha firmado, hoy día es septiembre 2020, dicho sea de paso,
pueden haber problemas políticos el día de hoy y que terminando su clase, más tarde vean su TV jóvenes, eso es parte también de la importancia que pueda tener los temas políticos y económicos en la economía del país, ¿sí? Es solamente un paréntesis. Ok, hoy día es septiembre, se firma un TLC con Ucrania, ¿sí? Okay, el Perú va a aprovechar de Ucrania que tenga industria petrolera, tiene industria gasífera y también tiene industria aeronáutica, por ejemplo, va a aprovechar las maquinarias que se pueda exportar y a su vez nosotros exportar materia prima y, y minerales, ¿no? De todo tipo, para que ellos también puedan aprovechar y producir también ciertos productos, ¿correcto? Ok, firmamos y vamos a indicar que es sobre un universo de 7.000 subpartidas, ¿no? 5.000 subpartidas han quedado con desgravación inmediata de 0%. ¿Sí? Por favor, vayan tomando nota. ¿Sí? Para que puedan entender. Entonces, de 7.000, que es el universo de la canasta es 7.000 negociada, 5.000, ¿no? El equipo negociador, 5.000 han acordado que los 5.000 van a entrar con desgravación inmediata, 0%. ¿Sí? ¿Ok? Ya, tomaron nota, 5.000 subpartidas van a entrar 0%. Quedando 2.000. De esas 2.000, 500 se van a excluir del acuerdo. No, ¿sabes qué? De estas 500 las sacamos porque son subpartidas que son sensibles acá, ¿no? Son productos minerales, algunos de ellos, en otros son productos agrarios que no quisiéramos tener ningún problema, tanto económico ni social. ¿Sí? Entonces, excluimos a 500. Y nos quedamos con 1.500 subpartidas que van a ser desgravadas gradualmente. ¿Sí? 500 de ellas van a ser desgravadas a 5%, a 5 años, 500 a 10 años y las otras 500 a 15 años. ¿Sí? ¿Ya tomaron nota todos? ¿Tomaron nota? 1.500 van a desgravarse, 500 a 5 años, 500 a 10 y 500 a 15 años. ¿Sí? Perfecto. Las 500 que van a 5 años son mercancías que están tributando hoy aquí en el Perú 4%. Las otras 500 que van a ser desgravadas a 10 años están tributando en 6% y las últimas 500 de 15 años están tributando hoy 11% de ad-valor. ¿Todos han apuntado eso? Por favor, para que me puedan seguir en el ejemplo. ¿Todos? Ya hay un alumno más, hay 9. Ok, muy bien. Tienen que seguirme porque si no no van a entender el ejemplo. ¿Ok? Entonces, ya apuntaron 500, las primeras 500, 4%, las segundas 500, 6%, y las últimas 500, 11% de valor. ¿Sí? Entonces, se van a desgravar ese grupo, esos 3 grupos de mercancías que forman esta canasta de grabación en forma gradual. ¿Correcto? Entonces, las primeras 500 van a desgravarse en 5 años, pagan hoy en día 4%. A partir del 1 de enero del año 2021, ya comenzará el descuento. Mi pregunta es, hoy que esa mercancía paga 4% con Ucrania, el 1 de enero, ¿cuánto pagaría?
¿Quién puede sacar el cálculo? Con su calculadora. ¿Cuánto le restaría? Por favor, ese micrófono. ¿Cuánto le restaría? ¿Mm? ¿Cuánto? ¿Cuánto le restaría? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? ¿Nadie? Ok. Tomamos, va a sacarlo, el cálculo. 4 entre los 5 años. Y me sale el 0.8%. Es decir, en el 1 de enero del año 2021, ya no va a pagar 4%, sino va a pagar 3.2%. ¿De dónde sale, profesor, el 3.2%? Restando 4% menos 0.8 me da 3.2. ¿De dónde obtengo el 0.8? Lo obtengo de dividir 4 por 4 entre los 5 años. ¿Y qué es 4? El 4% de valores entre los 5 años. Me da el 0.8%. ¿Sí? Entonces, el 1 de enero voy a pagar los productos que vengan de Ucrania, van a pagar 3.2%. ¿Sí? ¿Se entendió? Hola. Hola, hola, hola. No. ¿Quién más no ha entendido? A ver. ¿Por qué no han entendido? ¿Qué pasa, jóvenes, hoy día? Aparte de Diana, ¿quién más no ha entendido? ¿O quién ha entendido en todo caso? A ver, la pregunta sería, ¿quién ha entendido? Daniel, tú creo que has entrado recién y estás pidiendo reemplazo. ¿Ah? ¿Qué parte? Bueno, voy a repetir otra vez la parte de los porcentajes. Ya saben ustedes que hay. Vamos a salir de la pantalla. Ya saben ustedes que hay 3 grupos de subpartidas que están en esta canasta. 500, 500, 500. ¿No? Acá está, más rápido. 500, 500, 500. De grabación a 5 años, de grabación a 10 y de grabación a 15%. A 15 años, perdón. ¿Sí? ¿Hasta ahí me sigue? Sí, ¿no? Este no es un símbolo que uno va a hacer así, no. Acá está poniendo un ejemplo, la cantidad de grabación. ¿Ok? No, no nos adelantemos, Diana, por favor, para que puedan entender todos. Quiero que entiendan porque varios no entienden. ¿Ok? Entonces, esto, primer grupo, que va a 5 años, vamos a quedarnos con este de aquí primero, este que está a 5 años, la mercancía que está aquí paga 4% de valor en este año. Este año paga 2020, paga 4%. Ojo, se está desgravando en 5 años. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que partir ese 4% en 5 partes. Ya está, más práctico. Ese 4% lo parto en 5 partes. ¿Sí? Porque voy a desgravarlo en 5 años. Es decir, gradualmente va a rebajarse en 5 años. ¿Sí? Entonces, si divido ese 4%, 4 entre los 5 años, me va a dar un 0.8. Es decir, voy a partir en 5 ese 4%.
me va a dar como resultado 0.8, ¿sí? Que en cada uno de los 5 años de degradación le tengo que restar el 0.8. ¿Se entendió? Así como sus hijitos. ¿Se entendió? Jóvenes. ¿Se entendió? Para en todo caso preguntar. A ver. Voy a preguntar. ¿Sí? Si nadie me responde, entonces, muy bien, que me han entendido ya todos. ¿No? Entonces, lo mismo sucede con los otros 500, ¿no? El otro grupo de 500 que va a desgravarse a 10 años, ¿no? Entonces, este grupo de mercancías que se va a desgravar en 10 años paga 6%, ¿sí? Uno de estos son unos parlantes, por ejemplo. Hoy esto paga 6%, pero va a desgravarse en 10 años. ¿Qué tengo que hacer? Ese 6%, voy a partirlo en 10 y me va a salir 0.6. Y por cada año que va pasando le tengo que descontar el 0.6%, ¿no? Lo mismo sucederá con el de 15 años, ¿no? Pagan 11%. ¿Qué tengo que hacer con el 11%? Partirlo en 15 partes. Cada parte, cada año que va grabándose, le voy descontando. El micrófono, por favor. Tengan mucho cuidado los momentos que ingresen con su micrófono, jóvenes. Tengo 11 participantes a esta hora. A ver, vamos a ver. Dice Roxana, el resultado de 0.8 lo resta cada año. Axel entre 10, 5.4 y 0.73 a 15 años. Ok. La mayoría está entendiendo. Efectivamente, para poder retomar las respuestas, en el primer grupo a 5 años es 0.8. El grupo de 10 años, 0.6. Y el grupo de 15 años, 0.73%. ¿Sí? Es práctico. El porcentaje que se va a pagar se divide entre la cantidad de años. Lo parten ustedes, listo. Y ese pequeño resultado, cada año que se va a desgravar, lo van restando, ¿no? Vamos a hacer con el primer ejemplo solamente. Hoy paga 4%, ¿no? El primer grupo, y al tener el resultado del 0.8, en el año 2021 pagará 3.2%. Al subsiguiente año le vuelvo a restar el 0.8 y pagará 2.4%. Terminando ese año, al siguiente le restaré otra vez el 0.8, será 1.6. Vuelve a terminar el año, comienza el otro, descontaré otra vez 0.8 y saldrá 0.8 para terminar en el quinto año a 0%, ¿no? Y así sucesivamente con los otros, con las otras canastas que se desgravan. Así es, se descuenta el mismo porcentaje cada año, ¿no? Hasta llegar a Serapio Torres, como decía alguien, ¿no? Ok, esto, eso era, por ejemplo, lo que estaba acá con China, ¿no? China se ha desgravado en de 0 a 5 y de 6 a 17 años. Lo mismo el Perú.
Ok, tenemos aquí la quinta o el quinto criterio, ¿no? Ok, el quinto criterio. Vamos a ver quién nos ayuda. ¿Quién nos ayuda? Víctor. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Lo que está en la pantalla, por favor. Listo. Criterios y o pautas de carácter general que conviene tener en cuenta para un debido acogimiento de las preferencias arancelarias. 5. Las preferencias arancelarias normalmente se aplican sobre un arancel base, normalmente aquel vigente a la fecha en que culminó la negociación del TLC, del que se trate, debido a que estos procesos, negociaciones, son por lo general largos. Podría ocurrir que el margen aplicable de desgravación en un año determinado, aplicado sobre el respectivo arancel base, resulte aún superior a la tasa arancelaria nacional común. Este supuesto ocurre no con poca frecuencia dada la tendencia a una progresiva reducción de aranceles que se ha experimentado y se viene experimentando en el país. Ok, gracias. Listo. Ok, gracias, tu micrófono. Ok, listo, jóvenes. El quinto criterio general a tener en cuenta es el del arancel base. ¿Sí? Vamos a explicar. Dice, las preferencias arancelarias normalmente se aplican sobre un arancel base. ¿Ya? Siempre lo que se ponga en color rojo, ya ustedes lo tienen que tener aquí, por algo. Dice, normalmente aquel vigente a la fecha en que se culminó la negociación del TLC del que se trate, ¿no? Debido a que estos procesos son por lo general largos, tal cual como les indiqué, podría ocurrir que el margen aplicable de desgravación en un año determinado resulte aún superior a la tasa arancelaria común, ¿no? Y nos dice que este supuesto ocurre no con poca frecuencia, es decir, ocurre con frecuencia, dada la tendencia progresiva a una reducción de aranceles que se ha experimentado y se viene experimentando en el país. Ok, en cristiano, en criollo, para entenderse, quiere decir que, por ejemplo, en el año 2010, que comenzó a iniciarse un TLC, por ejemplo, con la Comunidad Económica Europea, ¿no? Se comenzaron a discutir la canasta de mercancía que se tenía en el Perú. Y en ese momento el arancel era para ciertos productos, pues era 15%, 12% y 8%, ¿no? Y sobre ese arancel, entre comillas, base, se comienza a hacer las discusiones, ¿sí? Imagínense que esa negociación haya terminado el año 2015. Se hicieron en base, perdón, se hicieron tomando como referencia esos aranceles de ese año 2010. 15, 12 y 7%. Pero han pasado 5 años y ya seguramente varios de esos productos ya tengan arancel menor. Seguramente los arancel de 15% hoy tendrán 12, el de 12 tendrán 9 y el de 7 tendrá seguramente 4%, ¿no? O pueden haberse mantenido en 7%. Entonces, ¿qué nos quiere decir este punto 5? Que tiene que tenerse en cuenta cómo se hizo la negociación en su momento, partiendo del arancel que se tenía en ese año que se inicia la negociación. Terminó después de 2, 3, 5 años y el arancel cambió. ¿Se aplica o no se aplica? Se aplicará si me beneficia a mí o le beneficiará allá al cliente en el extranjero, porque no va a aplicar
el que esté en el acuerdo, ¿no? Entonces, profesor, entonces, ¿para qué se firma? Como le digo, no todos los productos van a calzar exacto, porque también hay productos que, si bien es cierto, oye, tengo el arancel, por ejemplo, hoy en ese año tenía 7% y hoy está en 4%, sí, pero como se ha firmado este TLC, ¡ah!, rápidamente entra la canasta del 0%. Entonces, ahí sí conviene. ¿Qué hago? Aplico esa preferencia arancelaria. En la parte que conviene al importador, la aplicaré. Y en la parte que no conviene, pues no la aplico sencillamente. Así es, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un pequeño cuadrito y hay indicando, por ejemplo, en el año 2012 había aranceles diversos, ¿no? 7, 5, 19, etcétera. Y había un arancel con un TLC 0%. A ojos cerrados aplicaría pues el arancel con el TLC, ¿no? 0%, ¿sí? Eso se refiere al punto número 5, jóvenes, ¿no? Se tendrá que aplicar seguramente el que más le conviene, ¿no? Al usuario, al dueño, al importador, ¿sí? ¿Se entendió el punto 5? Hola, ¿se entendió? ¿Alguna duda? ¿Nada? Muy bien. Muy bien. Resumen. Michelle ha entrado y ya está pidiendo el resumen. ¿Ah? Más o menos. Joder, la verdad que yo pensé que esto para ustedes iba a ser, pero mantequilla, para ustedes ya se han pasado lo más difícil, que es la nomenclatura, preferencias y valoración, iba a estar como pan con mantequilla. ¿Ah? Voy a hacer que lo más, digamos, o lo que a mi parecer es menor, sea resultando con mayor problemática para ustedes. Si internet se entrecorta, dice a Daniela. Sí, hay momentos en que el internet por zonas está un poco malo, ¿no? Y así es muy seguido, pues tienes que hacer reclamo a tu operador, ¿no? De tu uso. A ver, esto sí es un poco más sencillo que el punto 4, ¿no? Ok, Yamin, muy atento, muy atento. Acá no, en estas 2 horas, o un poco menos de 2 horas, porque algunos entran más tarde, por favor, no distraigamos, ¿sí? Tratemos de decirles seguramente a los familiares que pueden estar con uno, por favor, déjeme concentrar acá, en esta parte, para poder entender en una o en dos lo que quiere decir. Y por último, en el caso que no se entienda, me preguntan y como última instancia tienen otra vez ustedes que pueden visualizar la clase seguramente en el transcurso del día, en algún momento que puedan tenerse, ¿no? De repente por ahí unos 15 minutos, media hora, algo que no haya quedado claro. Siempre es bueno. Y me olvidaba, ya se le envié el instituto, seguramente si no lo ha colgado hoy día, lo van a colgar mañana en la mañana, más casos de nomenclatura. Seguramente mañana, lo más seguro que en la mañana ya estén colgados. Para los que deseen seguir practicando, deben haber ahí un promedio de 26, 28 casos adicionales. ¿Sí? Cualquier duda, igual me pueden escribir más adelante sin ningún inconveniente. Ok, jóvenes, vamos a concentrarnos acá, ¿no? Arancel base. Vamos a indicar, por ejemplo, ya que estamos hablando de China, ¿no? Con China ya casi el arancel con China ya quedan pocas subpartidas. Vamos a indicar, por ejemplo, con Estados Unidos también poco. Con la Comunidad Económica Europea, que todavía se están desgravando mercancía. El año
2012 se firma el TLC con la Comunidad Económica Europea, 2012, 2014. Vamos a poner el ejemplo 2012. Se firma el TLC con la Comunidad Económica Europea. ¿Sí? ¿Ok? Entra en vigencia al año siguiente. ¿Correcto? Este acuerdo duró 4 años, es decir, desde el 2008 hasta el 2012 duró, ¿no? Pero al momento que recién se inician las negociaciones, el año 2008, el arancel, el valor en el Perú era diferente, ¿no? A lo que hay actualmente, que hay 0, 4, 6 y 11%. Era totalmente diferente. Habían aranceles de 17, de 12 y 9%. Habían 3 aranceles. ¿Ok? Exactamente, exactamente. El porcentaje era mayor. Cada año han ido disminuyendo, ¿no? En los años 90, ¿no? El porcentaje, por ejemplo, más alto era del 25%. 25, había 17 y 2 aranceles, o sea, 25 y 17%. No recuerdo si había uno de 12. Y eso paulatinamente ha ido bajando, bajando cada año, ¿no? La idea es que en el mundo globalizado los derechos a valoren sean cero, ¿no? Eso es lo que se busca. Lo que sí se va a mantener es el impuesto local, ¿no? En algunos casos se llama IGB, en otros casos se llama IVA, y los derechos que salvaguardan ciertos sectores que siempre también hay, ¿no? En el caso del Perú, ahí están los derechos específicos, y hay también impuesto selectivo al consumo, y hay derechos antidumping también, ¿no? Cuando veamos tributación, seguramente que vamos a detallar cada uno de ellos. Y en el ejemplo era 17, que le había dicho 17, 12%, 17, 12 y 9% en el caso de Comunidad Económica Europea, ¿no? Año 2008. Se firma el TLC y, se comienza a negociar y se toma ese arancel de ese año. Por eso le llaman arancel base, se le llama. De ese año. ¿Sí? Termina la negociación en el año 2012 y resulta que muchas de las subpartidas que ya estaban en ese año, 2008, que tenía arancel de 17, 12 y 9%, ya no están ahí. Ya bajó el arancel para esas subpartidas, ¿no? En algunos estarán ya no en 17, sino estarán en 12, y algunos de 12 estarán en 9%. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se aplicaría una desgravación arancelaria con la Comunidad Económica Europea, ¿no? Para un importador peruano se puede aplicar los más beneficiosos. Yo estoy trayendo productos, por ejemplo, que hoy en día pagan, digamos, el 0%, no tiene sentido aplicar el TLC para nada, porque ya el arancel de aduana ya me indica 0%. No tengo por qué aplicar. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay mercancías según el arancel, ¿no? Que hoy pagan 6%. Uy, pero estoy trayendo mercancía de la Comunidad Económica Europea, estoy trayendo mercancía de Italia. Ah, entonces hay que ver cuánto pagarías. De repente te conviene o no te conviene. Entonces, lo más beneficioso para el importador se aplica. Si es más beneficioso pagar el 6% actual, no aplico el TLC y pago tranquilamente el 6%. Pero si veo el TLC y la mercancía que en ese momento se negoció y la cantidad de años de grabación, y de repente hoy en este año, hoy en día, de repente todavía me sigue pagando, por ejemplo, 2.4%.
¿Qué hago? Aplico el TLC, porque estaría pagando menos del 6%. Es decir, se va a aplicar el porcentaje que más le convenga, en este caso, a un importador peruano. ¿De dónde saco el 2.4%? Se aplicó, ya ustedes saben, el arancel base del año 2008. Pónganse que hay productos que estaban en 17%. Entonces, del año 2008 y se van a desgravar en 15 años. ¿Cuándo acabarían? Acabarían en el 2023 todavía, ¿no? ¿Sí? 2008, 8 más 15, 2023, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Qué se hace o qué normalmente deberían hacer ustedes? 17 entre 15, ¿no? Ese resultado que haga, desgrabación en cada año. Ya ustedes van a ver que este año en cuánto estaría. A ver, en sus calculadoras, 17, vamos a ver, entre 15, 1.13, ¿no? Ok, 1.13 cada año se le va a descontar, ¿sí? En este año estuviéramos en el año 12. Por 12, estuviéramos en 3.6 menos 17, estuviera pagando 3.4% de ad valorem este año 2020. 3.4%. En el año 2008, 17%. Año 2020, 3.4%. ¿Ah? Y esa mercancía hoy en día, con un arancel normal, está en 6%. ¿Qué hago? Aplico el TLC, ¿no? La preferencia arancelaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resumen de todo? Para que ustedes sepan, se toma como base el arancel que está en vigencia en ese año, ¿no? Termina el acuerdo y listo, pueden haber cambiado los aranceles, seguramente que sí. Entonces, hay que buscar el arancel mayor conveniente al importador dueño consignatario. Esa es la respuesta, jóvenes. ¿Sí? Que me entendieron todos para volver a preguntar. Muy bien, Rosana ya había hecho un cálculo. A ver, vamos a preguntar. Daniel. Vamos a preguntarle a Daniel, que ayer no quiso decir nada. Daniel. Ayer no quiso hablar Daniel, así que hoy día tiene que hablar. No solamente es para decir presente al momento de la asistencia, Daniel. ¿Vamos, Daniel? ¿Tienes audio, Daniel? A ver, ayer respondió. Ya, Daniel, por favor, para toda la clase, ¿qué cosa es el arancel base? Vamos, Daniel. ¿Qué es el arancel base? ¿Qué has entendido por arancel base? Daniel. ¿Qué pasa con Daniel? Se fue el internet, se le fue el internet a Daniel. Daniela. No quiso hablar Daniel. Ay, si me chupo, yo mejor escribo. Daniela, ¿ya? ¿Estás bien con tu internet? No logro comprender. Gumer, por favor, para la clase, ¿qué cosa es el arancel base? Gumer. A ver. ¿No quieren participar? Daniel ha escrito algo. Vamos a ver qué ha escrito Daniel. Daniela todavía.
Gumer está almorzando. Yasmín. Yasmín, la misma pregunta. Si no me responden, ya saben, -1. Que va a ser del examen. Jeremy, Michelle, Roxana, Víctor, Diana. Ok, Yasmín, no quieren responder, ya saben, si no responden, va a ser -1. Jeremy. Jeremy, creo que tienes problemas con el audio, por favor, me escribes solamente. Jeremy, tienes problemas con el audio, solamente escribe, Jeremy. Solo escribe, Jeremy, tienes problemas con el audio. Solo escribe. ¿Qué cosa es el arancel base? Que Gumer no está un poco. Bueno, Daniel ha sido sincera, que no ha comprendido. No sé quién me ha escrito Daniel. Daniel escribió algo. Daniel, a ver, Daniel. profe. Dice, por lo que entendí, es que ocurre con frecuencia. También se toma el arancel de dicho año. Por ahí, Daniel, en algo, como se dice. Yes. Ok. A ver, Daniela, Yasmín, ¿no es necesario que tenga que volver a preguntar? Decirles, mencionarles su nombre para que recién en ese momento me diga, no logro comprender. Estoy diciéndole, termino un punto y siempre pregunto, ¿alguna duda, jóvenes? Por favor, respóndanme. ¿Qué pasa si sigo pasando al punto 6, punto 7, punto 8? No es justo ni para ustedes, ¿no? Ni para algunos de sus otros compañeros que sí han entendido. Pero tienen que ser sinceros y sinceras en poder decir, profesor, no he entendido, puede volver a repetir, con gusto se indica. No esperen que yo comience a llamarlos uno por uno para calificarles su respuesta. Porque si nadie me indica, profesor, yo no he entendido, yo lo tomo como que sí lo han hecho. Entonces, si lo han hecho muy bien, porque a medida que yo les voy a preguntar, comienzo a calificar un punto adicional o -1 punto para su práctica. ¿Sí? Y eso lo vengo diciendo desde que hemos empezado. ¿Sí? No, está bien, Daniela ha sido sincera. Daniela ha sido sincera. No había entendido muy bien, pero los demás compañeros, no sé si, a ver, me falta preguntar, pero no sé si alguien más ha escrito aparte de Daniela. Michelle dice que ha entendido más o menos. A ver, Michelle, ¿qué has entendido? Axel ya ha puesto, se tiene que tener en cuenta que si hizo la emoción. Ok, Axel ha entendido algo mejor. Y Axel, acá. Ok, Axel, te vamos a colocar un punto. Muy bien. Michelle, lo que hayas entendido, por favor, escríbelo. ¿Quién más? Roxana, lo que hayas entendido. Y Víctor también. Y me había olvidado de Diana. Faltan 4 alumnos. ¿Sí? Roxana, Víctor y Diana. Escríbanme lo que hayan entendido, por favor. Se lo Sí, puedo decir por audio, profesor. a ver. Bueno, el arancel base, a lo que yo entendí es que se aplican sobre el arancel que ha sido acordado en las negociaciones del TLC, así sea distinto el arancel nacional en vigencia,
igual también puede ser aplicado si es un arancel mayor. Punto. Muy bien. Diana, tenía uno ayer. Tiene uno hoy también. Muy bien. Sí, Jeremy, sí vi tu respuesta. Y vi tu respuesta que has colocado acá. ¿Quién más está? Víctor. Víctor. Sí, Michelle, es el arancel que se toma para las negociaciones de las preferencias arancelarias, ahí más o menos. El arancel base se aplica al que más convenga al usuario, ahí también está más o menos, Cristel. Víctor, ¿me respondió Víctor? No, Víctor no me ha respondido. Víctor, falta Víctor solamente. Bueno, y Gumer que no está, ¿no? Víctor. A ver, la mayoría me dice que se aplica el TLC, ¿no? A ver, para que entiendan, el arancel base es el arancel que se toma como referencia al momento de iniciar la negociación del TLC. Hoy 2020 quieren hacer un TLC con Ucrania, se toma el arancel de este año, y son de 0, 4, 6 y 11%. ¿Sí? Las negociaciones terminarán en el año 2022. Y seguramente que en el año 2022 ya no van a haber 4, ni 6, ni 11%. De repente habrá solamente 6 y 4%. ¿Sí? Y ese es el arancel base que se ha tomado los de este año. Los que se apliquen en ese año, a conveniencia del importador, el que más le convenga se aplicará. ¿Sí? Pueden tener el arancel del TLC con la desgravación, el porcentual que le corresponda, o el porcentual que está en el arancel en general para todo. Ese es el arancel, el punto 5. Nada más, no hay mayor detalle que hacer, jóvenes. ¿Sí? Arancel base, ese que ese que se toma en el momento que se inicia la negociación. No hay más. Terminó la negociación y el tema de la aplicación será como he indicado ahorita, ¿no? A ver, Yasmín, ¿me has entendido? Yasmín. Yasmín. Ok, creo que Yasmín no está en la clase. Bueno, sigamos. ¿Alguna duda, jóvenes, que se haya quedado adicional? ¿Alguna duda adicional? ¿Mm? ¿Todo claro? ¿Clarísimo como el agua? 11 alumnos a esta hora de la noche. Faltaría uno. A ver, Jeremy ha hecho. Ahora sí. Muy bien. Ok, Jeremy. ¿Quién más tenía una duda? Víctor, ¿quedó claro? ¿O de repente te sigue generando duda algo? Cristel, que me había respondido ahí, como se dice a medias. A ver, Cristel. A ver, vamos a ver si verdad Cristel me ha entendido, pero primero voy a leer lo que me ha escrito Daniela. Ya lo he comprendido un poco más. O sea, un poco más. Todavía no el 100%.
Dice, arancel base se toma como referencia a la negociación del Tratado de Libre Comercio y está aplicado a quien más le conviene, usuario o importador. A ver, Cristel, ¿qué me has entendido? ¿Qué me entendió, Cristel? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ya, bueno, yo entendí que el arancel base se aplica según le convenga al importador o al usuario. Lo que si el TLC está bajo en ese año, lo puede tomar, pero si está más alto que el normal, entonces mejor no lo toma y toma el normal. Ok, gracias. Solamente tengan, gracias. Solamente tengan en cuenta esto. No es que, oye, voy a agarrar el arancel base de este año o voy a agarrar el arancel base de este año. Ojo, no es que yo voy a tomar el arancel base de este año, sino que la acotación está aquí porque dicen, antes de arancel base, ¿qué dice? Las preferencias arancelarias normalmente se aplican sobre un arancel base. Eso es lo que dice. Las preferencias se toman sobre un arancel base. Es el que está en vigencia al momento de iniciar las negociaciones de un tratado de libre comercio. ¿Sí? Ahí queda, punto, queda ese renglón. Continúa. ¿Qué más no es? Como los procesos son largos, los procesos de negociación son largos, ¿no? Al término del TLC, se tendrá en cuenta para tomar las preferencias arancelarias, ¿no? El arancel que más sea conveniente al importador, ¿no? Si es el arancel desgravado con el TLC o si es el arancel vigente en ese momento para todo tipo de mercancías. ¿Sí? Esa parte solamente quiero que lo tengan diferente. Esos porcentajes, ¿de dónde los sacan? Y si tienen la posibilidad de cambiar. Y los porcentajes que pueden estar ahí, esos son un ejemplo de años atrás. Los porcentajes son los derechos ad valorem. ¿Cómo llegan a esos porcentajes? Todo un tema estadístico, estimado Jeremy, ¿no? Entonces, estimado Víctor, perdón, es un tema estadístico de poder llegar, oye, ¿por qué este arancel está en 11, está en 6, está en 4 y por qué este va en 0? ¿Y por qué seguramente en el próximo año el de 11% lo van a bajar a 9%, el de 6 se va a mantener y el de 4 lo desaparecen y lo vuelven 0? ¿Por qué? Dicen, hay todo un estudio estadístico atrás de todo eso. No es que se le ocurra a alguien decir, hoy sí, ya pasó 5 años y hay que seguir bajando. No es así. Hay que ver qué grupo de mercancías aún tiene arancel y qué tanto perjudicaría a la caja fiscal que esas mercancías vayan bajando de arancel. ¿A qué sector beneficiaría? ¿A qué sector perjudicaría también socialmente, económicamente, ¿no? Entonces, ¿a qué industria, a qué sector de la industria afectaría? Todos esos detalles se tienen que tener en cuenta y de temas estadísticos en ver qué cantidad de mercancías en base a también la cantidad de subpartidas, países de procedencia y cómo se mueve el tema a nivel mundial, están ahí metidos en ese grupo de mercancías. Es un detalle bastante técnico, el que es tomar en cuenta los porcentajes de derecho a valores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define? Temas técnicos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, en forma conjunta con la Superintendencia de Administración Tributaria y de Aduanas y Tributarias, si cabe el término, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Ojo con lo que le he dicho, no es que el arancel base lo tomo, no. Las preferencias
toman y se aplican sobre un arancel base. Al término de las negociaciones, seguramente el arancel puede cambiar y se van a tomar en consideración para beneficio del dueño consignatario importador, el que esté en ese momento en vigencia o el que yo pueda aplicar de acuerdo al TLC. Punto. Eso es la definición del punto 5, del criterio general número 5. Miren, 3 días y solamente hemos avanzado 5 criterios. ¿Ah? Para que tengan en consideración la importancia que tienen las preferencias arancelarias actualmente, ¿no? ¿Ok? Hay mercancías, mayoritariamente vienen del Asia y vienen de Estados Unidos. El tercer gran grupo viene de Europa, ¿no? Vienen de la Comunidad Económica Europea. Cualquiera de los 12 países que están con ese tratado puede ingresar, ¿no? Francia, Italia, España, Portugal, Alemania, ¿no? Están ahí. La importancia de todo ello es que al momento de llegar a revisar la documentación tiene que concordar con lo que está en el TLC, ¿no? Sobre todo la documentación que se recibe, hay que verificarla. Arancel, como les había dicho ayer, ¿no? Es una herramienta, está acá, nos ayuda a verificar si está en el acuerdo. Y ahí vamos a ver, diapositiva, líneas abajo, cómo es todo el trámite que se tiene que seguir en cuanto a las de grabación, a las preferencias, cómo se toma, profesor, cómo se aplica, hasta líneas abajo. Miren ustedes, ¿no? Pero es preferible haberse demorado un poco, pero que los puntos los tengan ustedes claritos. Son puntos muy importantes, ya les he dicho, hay posibilidades de que haya siempre una pregunta del examen de preferencias arancelarias. ¿Sí? Listo. Vamos a ver aquí, por ejemplo, un cuadro donde nos habla de un arancel base y un arancel del año 2012. Por ejemplo, esto fue con China, ¿no? Vamos a ver acá. Para algunos productos tenían un arancel base de 4%, de 10%, de 6%, ¿no? Dice, el arancel en el año 2012 era 0%. ¿Sí? En otros casos, en la segunda columna de en medio, había aranceles del año 2012 de 7, 0 y 2%, ¿no? Dejamos los tejidos, ¿sí? Habían disminuido, ¿no? ¿Okay? Y seguía la tercera columna, arancel base del 6% y un arancel en el año 2012 del 2.4%. ¿Sí? ¿Ok? Hoy en día ya todos esos productos que ustedes están ahí viendo en la pantalla ya están desgravados, están ya en 0%. ¿Sí? Y hoy estamos ya año 2020 y ustedes van a ver ahí que hay año ahí hasta el del 2019. Pero fíjense ustedes, el tema era solamente de ejemplo, para que ustedes vean el arancel base el año que se había firmado, estaba en un nivel mayor que el año que se culminó con las tratativas, ¿no? Miren, ustedes comenzaron, por ejemplo, el primero de todos, tablillas y frisos para parqués. Se comenzó en un 4%, pero cuando terminó el convenio ya estaba en 0. ¿Ya? ¿Cuál aplicaban? El de 0%, ¿no? Y así con los demás productos que están ahí en pantalla, ¿no? Siempre el arancel base que uno toma normalmente es mayor al que está ya cuando entra en vigencia, ¿no? Mayoritariamente, no siempre, pero mayoritariamente, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Esto. Vamos a tomar en cuenta el sexto
criterio general. Que vamos a pedir aquí que nos apoye. ¿Quién nos puede apoyar? Diana. Sí, profesor. A ver, Diana. Dependiendo del mecanismo de acreditación de origen del que se trate. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Te escucho, Diana. Sí, sí, Diana. Sigue nomás todo el punto 6. Ya. Dependiendo del mecanismo de acreditación de origen del que se trate, podríamos estar ante un sistema de autocertificación en el que el fabricante, exportador o incluso el propio importador podría expedir un certificado de origen. Por ejemplo, el TLC con los Estados Unidos ante un sistema de certificación mediante entidades autorizadas en el país de exportación. Por ejemplo, el TLC con China ante un sistema mixto que permita tanto la autocertificación de ciertos exportadores autorizados por el gobierno del país de exportación, como la certificación a través de entidades autorizadas en dicho país, por ejemplo, el TLC con Corea. Listo, ok, Diana. Gracias. Ok, a esta hora ya están los 12 participantes. ¿Quién ha ingresado recién? ¿Quién ha ingresado recién a esta hora? Jeremy. ¿Quién entró a esta hora? No puedo ver ahí. Fiorella. Fiorella. Entrado y salido. Bueno. Sexto punto. Sexto criterio a tener en consideración. Vamos a ver. ¿Qué dice el sexto criterio? Dice, dependiendo del mecanismo de acreditación de origen. Ojo, la palabra que está en color rojo. Mecanismo de acreditación de origen del que se trate, podríamos estar 2 puntos ante un sistema de autocertificación en el que fabricante, exportador e incluso el propio importador podrías pedir un certificado de origen y nos da como ejemplo el TLC con los Estados Unidos. Segundo, podríamos estar, dice, ante un sistema de certificación mediante entidades autorizadas en el país de exportación. Ejemplo, TLC con China. Y por último, podríamos estar ante un sistema mixto que permita tanto la autocertificación de ciertos exportadores autorizados por el gobierno del país de exportación, como la certificación a través de entidades autorizadas en dicho país, por ejemplo, el TLC con Corea, ¿no? Ok, profesor, ¿qué es eso del mecanismo de acreditación? ¿Cómo es eso? Ok. Vean ustedes que hay 3 puntos, ¿no? Que están ahí en paréntesis, ¿correcto? Dice un sistema de autocertificación, ¿no? Okay. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que hay un documento que se llama certificado de origen y que diapositivas líneas de abajo están los ejemplos, ¿no? Son documentos que nos va a dar el proveedor, ¿sí? Okay. El proveedor nos va a dar, y dependiendo el TLC con el cual el Perú haya firmado, ¿no? Este acuerdo, aquí está. Ese certificado lo va a emitir uno, según dice ahí. ¿Lo puede emitir quién? El fabricante, el exportador o el propio cliente en el Perú. Vuelvo a repetir. Dependiendo del mecanismo de acreditación de origen, este certificado de origen que yo tengo ahorita en mi mano, este certificado lo puede emitir, según el punto 1, dice el fabricante, el exportador o el propio importador. Eso se llama sistema de autocertificación. Y el TLC con Estados Unidos
lo tiene. Es decir, yo soy un cliente peruano, ¿no? Compro a un proveedor en Estados Unidos, le compro una máquina para hacer helados. No, vamos a comprar otro detalle. Las máquinas están ya en 0%, ¿no? Vamos a comprarle, por ejemplo, suelas para calzado. Vamos a comprar suelas para calzado. Y esta mercancía está negociada en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Perfecto, digo yo. ¿Quién me va a emitir el certificado de origen? Según el TLC, dice es un sistema de autocertificación. ¿Me puede dar el certificado de origen el que ha fabricado, el fabricante de esas suelas? ¿Quién exporta allá en Estados Unidos? O yo mismo, el importador peruano, puedo también emitir ese certificado de origen. ¿Sí? Documento valedero ante la autoridad aduanera acá en el país. ¿Sí? Ese documento, hoy en día, tengo que consignar el número en la DAN. El número del certificado lo tengo que consignar en la DAN. Y si me sale un canal de control naranja o rojo, lo tendré que tener en físico. Y escanearlo vía PDF si es canal naranja, y o si es canal rojo, seguramente presentarlo físicamente cuando el especialista me lo requiera. O sea, uno se dice sistema de autocertificación. ¿Sí? Eso quiere decir, lo puede emitir fabricante, proveedor o yo mismo como importador acá en el Perú. Solamente en el TLC con Estados Unidos está en vigencia esto y con el de Canadá, si no me equivoco. Vamos a ver más adelante. ¿Sí? También hay otro sistema que se llama sistema de certificación mediante entidades autorizadas en el país de exportación, China. Por ejemplo, en China, quien emite el certificado de origen son entidades autorizadas solamente por el gobierno chino, ¿no? Mayoritariamente son las cámaras de comercio que pueden estar en determinada ciudad de exportador. China tiene una cantidad impresionante de empresas que certifican, que emiten los certificados de origen, ¿no? Asociación de comerciantes, etcétera, etcétera. Nombres, pues, en chino espectaculares. Pero todas esas entidades autorizadas por el gobierno chino también están registradas en el portal de la SUNAT, ¿no? Entonces también la persona, el agente de aduana que va a verificar eso, también entra al portal por si acaso a verificar esa empresa. Es decir, el sistema de certificación mediante entidades autorizadas, ¿no? Que ponen como ejemplo el TLC con China, es también aplicable a varios TLCs que hay. Solamente entidades autorizadas de ese país y registradas acá en el Perú, en la SUNAT, son las que pueden emitir un certificado de origen. ¿Sí? Y tercero, tenemos, dice, un sistema mixto, que también puede tener la autocertificación o la certificación con autorización del gobierno del país exportador. O sea, una combinación de las dos primeras. TLC con Corea tiene ese detalle, ¿sí? Pueden emitirlo entidades registradas por ellos o también pueden emitirlo ciertos exportadores, ¿sí? Preguntas, jóvenes, aprovechen, pregunten o de repente tienen dudas. ¿Mm? O yo pregunto. ¿Mm? O yo pregunto. A ver, hay dos intervenciones. ¿Dos nomás? Ok. 2,
3, 4 intervenciones. Ok, hay 13 alumnos, 5 intervenciones. Quiere decir que hay 7 alumnos que han entendido perfectamente. Sí, hay 5 intervenciones, 5 intervenciones, 5, 6 intervenciones de 12. La mitad entendió entonces. 4, 7, 8. Hay 4 alumnos, Víctor, Roxana, Jeremy y Diana han entendido perfectamente. Ya no, ya. Entonces, Víctor y Diana han entendido perfectamente. Ya Víctor contestó y Diana es la única que no ha preguntado. Ok, entiendo que Diana ha entendido. Diana, ¿has entendido todo? Bueno, sí, una parte que del mecanismo de acreditación de origen hay como 3 pautas para que pueda ser flexible. Uno es el sistema de autocertificación, en la cual el certificado puede ser emitido por el fabricante, exportador o importador, que así lo dirige el TLC. El segundo es el certificación de entidades autorizadas, que solamente las autoridades del país, de ese mismo país, registradas y que sean registrados en nuestra SUNAT, también pueden ser validadas. Y el sistema mixto, que puede ser ambos, ya sea del mismo país o alguno de nuestros exportadores. Claro, muy bien, gracias. Ok, vamos a ver las preguntas. En caso siga generándose una duda, su compañera ha hablado. A ver, vamos a ver. ¿Qué me dice aquí? Daniel, acá está. El mecanismo de certificación debe ser el que está estipulado en el TLC. Efectivamente, Boomer, es exactamente. Todo lo que está aquí en pantalla tiene que estar en el acuerdo. ¿Quiénes son los que pueden hacer el certificado? De acuerdo a los 3 puntos que ha indicado Diana, pueden hacer el certificado. Pueden emitir el certificado, Daniela. ¿Quiénes pueden ser? Ahí está. El sistema de autocertificación, el sistema de certificación mediante entidades autorizadas o el tercer sistema, que era la combinación de los 2 primeros. ¿No? Roxana dice, este tema se trata de cómo obtener y quién lo puede emitir el certificado de origen. Ok. Las autoridades autorizadas que deben cumplir para ser autorizadas. ¿Sí? En el primer, gracias con todos que han participado. ¿No? Entonces, el mecanismo de acreditación nos dice quién puede emitir el certificado, punto 1, punto 2, punto 3. El punto 3 es la combinación del 1 con el 2. El primero, autocertificación. Lo puede emitir proveedor, fabricante o importador. Segundo punto, entidades autorizadas por el país, ¿no? Del cual vende la mercancía. No hay más. Punto. Y ponen ejemplos ahí, ¿no? Seguramente que en diapositiva más abajo vamos a ver un poco más de TLCs, ¿no? Cada TLC es diferente y ahí nos van a indicar si es de acuerdo al mecanismo de acreditación, va a ser el 1, el 2 o el 3, ¿sí? Ya uno tiene que saber. Entonces, oye, Estados Unidos es el 1. A ojo cerrado uno ya sabe. Cuando tienen el documento, esto es hecho por mi importador. Perfecto, vale. No hay problema, saque tu mercancía, ¿no? Con China, conocido China, por citar los 2 principales TLC, ya hasta los certificados de origen tienen color característico, un color de fondo casi ladrillo, es el color, ¿no? Un poquito más claro es el color de los certificados emitidos. Ahí, diapositiva más abajo, están los modelos, ¿no? Y también vamos a ver
qué datos consignan el certificado de origen, cuál es la importancia de tener todo ello debidamente emitido, correctamente, etc, etc, etc. ¿Sí? Muy bien, esta parte ha quedado clara. El segundo punto que alguien me decía, y los había dicho también su compañera, ¿no? ¿Quién emite el certificado? Entidad autorizada por el país de exportación. No hay más. ¿Sí? Por ejemplo, con Comunidad Económica Europea, cada país, ¿no? Signatario de la comunidad, tiene mecanismos o entidades que autorizan. Por ejemplo, el Perú. Cuando el Perú exporta, ¿quién emite? Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima. Es una de las entidades autorizadas para emitir los certificados de origen, ¿no? En contraparte, en Europa, habrá Cámara de Comercio seguramente de Bruselas, Cámara de Comercio seguramente de Marsella, otra entidad perteneciente al Ministerio de Comercio en Italia, etcétera, etcétera. Cada entidad autorizada por dicho país. ¿Sí? Y a ver, ajá. Acá hay un detalle con el punto número 7, ¿no? Y hay ahí una parte que se ha bloqueado. Y eso lo voy a ver, pero igual se lo voy a dictar, ¿no? Punto número 7, ¿sí? Dice, para cada TLC ha sido asignado un código de trato preferente internacional, entre paréntesis, TPI. ¿Qué es TPI? Es trato preferente internacional. ¿Sí? Ahí faltó la I. No está. Voy a corregir esa pantalla. Entonces, repito otra vez. Para cada TLC, dice, ha sido asignado un código de trato preferente internacional, entre paréntesis, TPI, dice, el mismo que deberá ser consignado en el respectivo casillero de la DAN de importación, con la finalidad de solicitar la preferencia arancelaria, debiendo para ello contar en forma previa con el respectivo certificado de origen. En caso de no contar con el certificado de origen, al momento de la nacionalización, los TLC por lo general prevén la posibilidad de solicitar posteriormente la devolución de los aranceles, adjuntando para dichos efectos el respectivo certificado de origen del que no se dispuso al momento de la nacionalización. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esta parte, este criterio número 7? Dice que para cada TLC se ha asignado un código que tiene que ser consignado en la DAN. ¿Sí? ¿Ok? Ya vamos a ver incluso algunos códigos de los TLC más importantes que pueden haber. Entonces, este código tiene que ser consignado en la DAN para poder tener y acogerse a la desgravación arancelaria. No solamente consignar el código, después vamos a ver que tiene que consignar también el número del certificado de origen también, ¿no? ¿Ok? Profesor, ¿y cómo le asignan el código? Ya, ese es un código que se acuerda entre ambas partes y también con participación por parte de los señores de la SUNAT, ¿no? ¿Ok? El certificado tiene que estar oleado y sacramentado, tiene que estar sin ninguna enmendadura, ningún borrón, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Dice ahí también, puede ser que no se cuente con el certificado de origen. Entonces, lo normal y usual que en la parte que dice observaciones de la DAN, en el 7.37, si no me equivoco, de la DAN, se coloque el siguiente texto, ¿no? Mercancía se acogerá próximamente al TLC con China, ¿no? ¿Qué pasó? Que el certificado de origen en el cual fue emitido
Hoy día vamos a numerar, hoy día es jueves, ¿no? Vamos a numerar la DAN y el cliente trajo muy tarde los documentos, la agencia van a revisar, oye, está mal el certificado. Uy, ¿ahora qué hacemos? Me van a demorar todavía para que lo corrija, 1, 2, 3 días. Listo, como tienes que numerarlo ahora, porque la carga está llegando el día domingo, es anticipado, y seguramente que tú lo vas a querer sacar el lunes o martes y te sale canal verde, ponemos que te vas a tener acogimiento posterior, ¿no? Pagas tus derechos completos y después que ya la mercancía salga y te manden el certificado corregido, presentamos un escrito para que te puedan devolver lo pagado, ¿no? En forma normal. Si se puede, sí se puede. Aquí está. Ahora, eso también, ¿no? Tiene en la acotación cada TLC también, ¿no? Dan un plazo también para poder tener eso, ese beneficio entre comillas, ¿no? ¿Preguntas sobre este punto séptimo, jóvenes? Profesor, disculpe, ¿qué significaba el TPI? Trato preferente internacional, lo que está escrito en letras rojas. TPI. Ya en, ¿cómo se llama? En la práctica, TPI, a nadie se le dice trato preferente internacional. Acá lo estamos diciendo en una forma formal, ¿no? Pero ya cuando ustedes estén, como se dice, ya en la práctica, en el trabajo propiamente dicho, ni siquiera se van a acordar de la palabra, se van a acordar de frente, de las siglas solamente. Oye, ¿cuál es tu TPI? 814, 809, 807, 806, tal. Ya inclusive hasta de memoria se van a saber los códigos. Uso y costumbre diarios, ya van ustedes a poder conciliar seguramente la codificación. Y aquí tenemos algunos, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes puedan visualizar, miren, ¿no? Los últimos ya están de ya con codificación mayor a los 800, ¿no? ¿Y desde cuándo están en vigencia? Miren ustedes ya. ¿Mm? Tenemos el 805 con China en vigencia desde el año 2010. ¿Ah? Unión Europea del año 2013 y Estados Unidos 2009, por citar los tres más importantes que hay hoy en día. ¿Sí? Codificación, que como le dije, seguramente poco a poco ustedes van a ir seguramente aprendiéndose. ¿Sí? Estos son los famosos TPI. Codificación que va en la DAN. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Listo, jóvenes, no se vayan para poder hacer la toma de asistencia. ¿Sí? Vamos a tomar asistencia. A ver. Entramos por acá. Hoy día es 10 de septiembre. Rápidamente se está avanzando el mes. Módulo de preferencias secundarias. El internet también por aquí. Ya está que se pone un poco lento. Ok. Listo. Estamos acá en la asistencia para que me vayan contestando. Ok. Roxana. Si ha estado Roxana. Yasmín. Estaba Yasmín. No sé si seguirá. Gumer. Estaba por ahí. Daniela también. ¿No? Estaba Sergio Michel, también entró.
Diana también. Axel. Por ahí lo vi a Axel. Fernando ya no entra. Jeremy, por ahí estaba Jeremy. Fiorella también había Fiorella. Cristel también. Daniel, el travieso. ¿Está Daniel el travieso? Ahí está Daniel el travieso. Listo, jóvenes. Espero que tengan una buena noche y por favor traten de revisar, leer y si se quedan con la duda, jóvenes, por favor, una vez más, pregunten, ¿sí? Muchas gracias. Cuídense todos. Un abrazo.